Bien, para continuar, vamos a presentar a nuestra cuarta exponente de la mesa, del módulo 2, perdón. Vamos a presentar a la doctora Juliana García Castro. Ella nos acompaña desde Bogotá, Colombia, así que bienvenida, doctora Juliana. Ella es médico psiquiatra, ya con una maestría en Cultura, Educación y Desarrollo Humano de New York University. Es asesora también en salud mental escolar. Bienvenida, doctora Juliana. Muchísimas gracias a la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Escolar. Quiero felicitarlos por esta maravillosa jornada. Muchas gracias al doctor Iván, la doctora Belén y a Ramón por sus presentaciones. Mientras tanto, estuve tratando de quitar ciertas cosas que ustedes me adelantaron. Quiero felicitarlos a ustedes como sociedad y enfermeros porque veo que la actividad que ustedes hacen es maravillosa y a nivel escolar la enfermería nos ayuda y nos apoya muchísimo a medicina y en psiquiatría especialmente, ya que desafortunadamente el estigma que sigue existiendo en la sociedad para llegar hasta la psiquiatría, menos al psicólogo, pero aún así a ustedes llegan más fácilmente los alumnos, los adolescentes, los niños, hasta los padres, y recurren a ustedes. Y como decía claramente Ramón, me parece maravilloso esa actitud tan empática, ese entendimiento de la transferencia y contratransferencia en la relación humana y terapéutica que se crea y los felicito porque realmente son eventos como estos los que nos recarga para seguir trabajando en lo que estamos haciendo y mucho más después de un año como este. Entonces quería empezar con unos datos que teníamos al principio de este año de la Organización Mundial de la Salud. Una de cada 6 personas estaban entre los 10 y los 19 años. Los trastornos mentales representaban un 16% de la carga mundial de las enfermedades y lesiones en esta población. La mitad de los trastornos mentales empezaban en los 14 años, pero la mayoría de estos casos no se detectaban y no se trataban. La depresión como la principal de las causas de enfermedad, discapacidad entre los adolescentes a nivel mundial. El suicidio como la tercera causa de muerte para los jóvenes en la edad de los 15 y los 19 años. Esto volvía un impacto muy importante, esto es prepandemia. Los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo, incluye la exposición a las condiciones socioeconómicas, el abuso y la violencia, hacen que los adolescentes sean más vulnerables para problemas de salud mental. Y no abordarlos, por supuesto, en la adolescencia nos llevaban a tener consecuencias en la edad adulta que podían limitar sus oportunidades para tener una vida adulta satisfactoria. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hacía una recomendación de proteger a los adolescentes de la exposición a estas experiencias adversas y los factores de riesgo para poder tener un bienestar durante la adolescencia para la salud física y mental en la edad adulta. ¿Y qué vino? La pandemia. Empezamos todos a ver estas imágenes de la pandemia, COVID, confinamiento, distanciamiento. Estoy de acuerdo con Belén, distanciamiento social. Me rompía el corazón cada vez que lo veía y me alegro mucho que lo volvieron distanciamiento físico. La vida cambió, la vida cambió, la vida cambió, la vida cambió. ¿Cuál es el nuevo normal? El nuevo normal. Esto es lo que empezamos a oír y empezaron a oír los adolescentes. Los adolescentes que de por sí ya sentían que su vida estaba en cambio. Entonces, en una etapa que todo el tiempo estaban recibiendo que su vida estaba en cambio, empiezan, la vida cambió. Entonces, más le estábamos metiendo cambio a esto. Me voy a dedicar un poco a la experiencia colombiana. Entonces, la cuarentena, como sabemos, es una experiencia desagradable para quienes lo viven, genera una separación de los seres queridos, la pérdida de la libertad y la incertidumbre que teníamos en especial de esta enfermedad. Era un reto inicialmente para los gobernantes, para las familias, para las directivas de colegios, para los profesores, para los alumnos, para todos. Se estableció inicialmente, como habían dicho antes nuestros colegas, que los niños y las niñas y adolescentes estaban afectados y podían presentarse asintomáticos y ser
esos vectores de la cadena de transmisión, los peligros. Entonces, en Colombia, la fase pandémica empieza el 11 de marzo del 2020 y toma la decisión de cerrar las escuelas, colegios, universidades, todos los eventos masivos y todos los menores de edad estaban en aislamiento preventivo. El 13 de marzo ningún colegio estaba abierto, ningún alumno podía asistir ni a universidad ni a colegio. El inicio de la cuarentena completa del país, además de colegios y universidades, fue el 25 de marzo y según el DANE, entonces 11.036.440 alumnos quedan desescolarizados porque estaban escolarizados en el 2020. Al comenzar la cuarentena, 50% de los hogares tenían algún tipo de conexión al Internet, 53 de esos tenían computadores similares y 43 tenían ambos. Y toda la escolarización se volvió virtual. Entonces veíamos que además íbamos a tener un problema. En este momento se mantiene un estado de excepción con algunos lineamientos del Ministerio de Salud y de las gobernaciones y de las alcaldías individuales. Justo ayer nos volvieron a poner en Bogotá el pico y placa con la cédula. Entonces, según tu último número de cédula, puedes entrar o salir. Los menores de edad tienen restricción, entonces los menores de edad, menores de 18, a partir de hoy en Bogotá, ya no pueden entrar ni siquiera a comprar un helado. Entonces esto vuelve a generar situaciones de estrés y de sensación de pérdida de libertad. Desde el 1 de septiembre, entonces empiezan las cosas a cambiar y empiezan los colegios a poder programar un retorno con unas muy estrictas protocolos de bioseguridad. Ya se estableció un esquema nacional de vacunación a partir de febrero. Entonces, el posible retorno a clases comienza a cubrir a 92%, mientras en la escuela inferior y 52% de la población en la escuela superior. Uno de los problemas que vimos y que hemos visto es que en la organización de los protocolos de regreso, no solo tenemos que lidiar con los adolescentes, sino con sus padres y con las ansiedades de los profesores también. Entonces, hemos visto que con la participación, sobre todo las enfermeras y los directivos de los colegios, tienen que también lidiar con eso. Entonces, a la fecha, uno de los problemas que tenemos en el Ministerio de Educación es que se estima que va a haber una deserción escolar entre 10 y 15%, sumando el agravante del cierre de algunos colegios que no podrán continuar sus labores en 2021, por lo que hablábamos anteriormente los colegas del problema de la pandemia económica. Entonces, el Observatorio de Salud Mental del Ministerio de Salud está supremamente preocupado porque existe una preocupación desde antes de la pandemia sobre la escasez de recursos para salud mental. Y a consecuencia del aislamiento, pues aún peor para los niños y los adolescentes. Muchos de los servicios de protección para la población infantil se vieron interrumpidos sus actividades por el cierre total durante la pandemia. Las actividades de tarea ocupacional, fonoaudiología, psicología, atención ambulatoria en los centros médicos. La falta de acceso a esos servicios potencialmente vuelve una situación peligrosa para los niños que ya estaban en vulnerabilidad y que quedan en mayor vulnerabilidad en sus casas con padres que no saben cómo manejar estas situaciones. 96% de los niños, se estima en Colombia, no van a alcanzar sus objetivos pedagógicos en este año. Se encontró también que existe un riesgo de abandono escolar relacionado con la crisis económica en la escolaridad privada y además porque los comercios han estado cerrados para disminuir el contagio. Se encontró también una preocupación por la convivencia en los espacios cerrados, como decía mi colega, y por las familias disfuncionales versus armónicos, como decía Belén. Se evidenció el conflicto intrafamiliar, como decían mis colegas, y las personas
y porque sabemos que las personas que están en crisis y desastres experimentan trauma psicológico que puede ser duradero y se convierte en depresión, ansiedad, abuso de sustancias. Entonces, ¿cuáles son los efectos psicológicos? Las ideas sobrevaloradas del temor por el estado de salud que todos tuvimos, las ideas sobrevaloradas de miedo a infectar a otros, la pérdida de la rutina, la falta de contacto social, la falta de actividad física, la frustración de los logros e hitos del ciclo vital, sobre todo los adolescentes que tenían todos esos movimientos de el grado, pasar al grado superior, tener ciertas libertades, poder manejar el coche, tomar clases de manejo, poder graduarme del colegio, asistir a la universidad, etcétera. Todos han sido frustrados, las pérdidas económicas, el estigma que hablábamos, los suministros inadecuados, la información inadecuada y la incertidumbre por la duración de la cuarentena. Y como vemos en diferentes países, vuelve a haber aislamiento, vuelve a haber medidas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a ver en la clínica? Cambios de humor y la habilidad afectiva, como han dicho, conductas evitativas, insomnio, estrés, confusión, aburrimiento, incremento de peleas con los cuidadores y entre hermanos, la anedonia, la tendencia a la clinofilia, la minusvalía, la ira, la desesperanza, la ansiedad y la minusvalía. Entonces, ¿por qué es tan importante en la adolescencia, sobre todo la socialización? La socialización es importante porque, y como lo hemos visto, y antes de la pandemia, se hablaba sobre los efectos tecnológicos de la virtualidad sobre lo biológico, lo sociológico y lo psicológico. Entonces, imagínense ahora, criticábamos a las redes sociales, pues ahora solo dependen de las redes sociales. Entonces, existe una conexión importantísima entre tener buenas relaciones con los pares y el bienestar social y emocional. Entonces, en este momento, más aún, jugar. Los adolescentes juegan, todavía juegan, no solo videojuegos, juegan. Y es muy importante para el desarrollo de los adolescentes. Compartir con personas que están en su mismo etapa de desarrollo. Hay algunos adolescentes que viven con los abuelos, hay algunos adolescentes que tienen que cuidar a sus hermanos muy menores y no compartir con personas en su misma etapa de desarrollo frustra sus etapas de desarrollo. Adquieren nuevos conocimientos y habilidades de sus pares o de sus profesores o de personas de la enfermera, del profesor de educación física. Hay muchas cosas que se aprenden. Aprenden a controlar las emociones y el comportamiento, a la negociación y la cooperación. Aprenden a perder, a ganar, a manejar los conflictos, a afinar la capacidad de consideración, a las perspectivas de los demás, a la tolerancia, a la frustración. Aprenden a dar y recibir apoyo social, a la intimidad, a la lealtad, al establecimiento de límites. Aprenden a aprender, a pensar, a recordar y a resolver. Eso se logra en la socialización en la escuela. Entonces, la realidad es para el retorno a las aulas. En la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, en el Laboratorio de Economía de la Educación, han encontrado las siguientes cosas. Las interacciones sociales son una necesidad humana básica, igual que las necesidades fundamentales como el consumo de alimentos o el sueño, y especialmente esencial para el cerebro del adolescente. Sentirse suficientemente conectado con los demás se asocia con consecuencias negativas profundas y duraderas para la salud física y mental. Incluso la insuficiencia de la conexión se puede aumentar la mortalidad. Además de la lectura, escritura, matemáticas, los estudiantes en las escuelas aprenden habilidades sociales, emocionales, hacen ejercicio, tienen acceso al apoyo de salud mental. Las enfermeras, los enfermeros son lo que yo les digo, donde no hay estigma, donde es aceptable. Afuera donde la enfermería, no hay problema. Y otros servicios que no se logran por medio del aprendizaje del Internet. No se logra. El tiempo que pasan en la biblioteca, el tiempo que se pasa en el esparcimiento, en el ámbito físico, no es, no de la clase en sí. El regreso al colegio es indispensable para el adecuado desarrollo de los adolescentes en el lugar donde se les brinda el ambiente propicio para su crecimiento y desarrollo global. Y es posible que los jóvenes hayan olvidado algunas de las habilidades y conocimientos. Por ejemplo, dependiendo de su personalidad, los introvertidos adolescentes
el momento de adquirir las habilidades de socialización se trunca a través de la virtualidad. Esos estudiantes necesitan muchísima más ayuda porque esos van a tener una ansiedad en el retorno mucho mayor, muchísimo mayor. Entonces, ese va a ser el que se resiste posiblemente al cambio. En la Universidad de los Andes y el Bosque han hecho que son universidades aquí en Colombia, han hecho unos estudios conjuntos mirando el impacto del aislamiento en la salud mental y están en curso, que entre 10% y 42% de los pacientes que entrevistaron manifestaron síntomas de ansiedad y depresión. Esto es en la población de adolescentes. El aislamiento y la sensación de soledad, como decía Ramón, que tenemos que saber manejar la depresión, el temor al contagio, la violencia doméstica, dificultades económicas, consumo de alcohol y otras sustancias, pueden considerarse como factores determinantes asociados al aumento de las tasas de suicidio que hemos visto. Desafortunadamente hemos visto que el suicidio ha aumentado y en forma temprana tenemos datos de suicidio desde los 9 años, muy tristemente. Algunas de las respuestas emocionales del aislamiento que han encontrado: miedo, incertidumbre, además de comportamientos sociales negativos impulsados por el miedo y la percepción distorsionada del riesgo. Aunque al parecer las restricciones han sido aliviadas, es Quedan ir y 5 minutos. gracias. Entonces, como habíamos visto, nuestros colegas nos habían dicho, entonces ver largos periodos de aislamiento tienen 5 veces más probabilidad de tener síntomas negativos y de estrés postraumático en los adolescentes. Entonces, las últimas dos son las recomendaciones que tenemos para ustedes. Se debe aumentar el acompañamiento y el apoyo emocional a los niños, niñas y adolescentes menores de 18. Al volver a las actividades de socialización, se debe fomentar el autocuidado y los criterios claros de bioseguridad. Al regresar a las clases es importante que los adultos refuercen la importancia del lavado de las manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico. Se debe informar la forma adecuada según su edad, evitar exposición, lo que hablábamos con los colegas anteriormente. Se debe monitorear el tiempo que pasa frente a computadores, dispositivos, videojuegos, aun cuando es con los deberes escolares. Para los adolescentes lo que se necesita, las autoridades estar pendientes es de una comunicación efectiva y rápida dirigida a los adolescentes, que ellos puedan sentir seguridad en los suministros, tanto generales como médicos, para los adolescentes, sentir que el periodo de cuarentena tiene una duración establecida y no que deban cambiarse con tanta frecuencia, sino en situaciones extremas y circunstancias extremas que impactan a los adolescentes. La mayoría de los efectos adversos en la salud mental provienen de esa imposición de restricción de libertad. Los funcionarios de salud pública deben enfatizar que el participar en el aislamiento tiene un efecto, viene por un altruismo y entender y ayudar a los adolescentes a entender eso que quiere decir. Las actividades en familia se deben fomentar, se recomienda la práctica de deporte, utilizar internet y redes sociales para permanecer en conexión social, fomentar las actividades que generan un gusto y disminuyen el estrés. Por favor, fomentar mindfulness, meditación, mantener las rutinas del sueño, mantener la dieta adecuada y evitar comida chatarra, no dejar que pasen el día en pijama, que se tomen una ducha todos los días. Parecen recomendaciones muy sencillas, pero son muy necesarias. Y el seguimiento de la salud mental en los adolescentes se debe fomentar en todos nosotros, en los padres, en todas las personas que tienen relación con los adolescentes, ya que pueden manifestar síntomas de estrés postraumático y otras enfermedades mentales severas con el paso de los años. Muchísimas gracias. Aquí está la bibliografía revisada de diferentes partes del mundo y de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y desde Colombia un saludo enorme a Chile y a los colegas de otras partes. Qué rico poder unirnos, para esto sí sirve la virtualidad. Así es, doctora Juliana, muchas gracias a usted y tiene mucha razón. Hay que ver de repente el vaso medio lleno y una de las posibilidades que nos ha brindado esta pandemia es esto, estas
comunicaciones internacionales con excelentes profesionales que nos brindan mucha también ayuda ya en el desarrollo de buenas prácticas para nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que muchas gracias. Qué bueno que su presentación fue orientada a los adolescentes, súper importante. La verdad que ellos son un grupo muy interesante, tienen sus características. Bien, para continuar, vamos a presentar a nuestra cuarta exponente de la mesa, del módulo 2, perdón. Vamos a presentar a la doctora Juliana García Castro. Ella nos acompaña desde Bogotá, Colombia, así que bienvenida, doctora Juliana. Ella es médico psiquiatra, ya con una maestría en cultura, educación y desarrollo humano de New York University. Es asesora también en salud mental escolar. Bienvenida, doctora Juliana. Muchísimas gracias a la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Escolar. Quiero felicitarlos por esta maravillosa jornada. Muchas gracias al doctor Iván, la doctora Belén y a Ramón por sus presentaciones. Mientras tanto, estuve tratando de quitar ciertas cosas que ustedes me adelantaron. Quiero felicitarlos a ustedes como sociedad y enfermeros porque veo que la actividad que ustedes hacen es maravillosa y a nivel escolar la enfermería nos ayuda y nos apoya muchísimo a medicina y en psiquiatría especialmente, ya que desafortunadamente el estigma que sigue existiendo en la sociedad para llegar hasta la psiquiatría, menos al psicólogo, pero aún así, a ustedes llegan más fácilmente los alumnos, los adolescentes, los niños, hasta los padres, y recurren a ustedes. Y como decía claramente Ramón, me parece maravilloso esa actitud tan empática, ese entendimiento de la transferencia y contratransferencia en la relación humana y terapéutica que se crea y los felicito porque realmente son eventos como estos los que nos recarga para seguir trabajando en lo que estamos haciendo y mucho más después de un año como este. Entonces quería empezar con unos datos que teníamos al principio de este año de la Organización Mundial de la Salud. Una de cada 6 personas estaban entre los 10 y los 19 años. Los trastornos mentales representaban un 16% de la carga mundial de las enfermedades y lesiones en esta población. La mitad de los trastornos mentales empezaban en los 14 años, pero la mayoría de estos casos no se detectaban y no se trataban. La depresión como la principal de las causas de enfermedad, discapacidad entre los adolescentes a nivel mundial. El suicidio como la tercera causa de muerte para los jóvenes en la edad de los 15 y los 19 años. Esto volvía un impacto muy importante, esto es prepandemia. Los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo, incluida la exposición a las condiciones socioeconómicas, el abuso y la violencia, hacen que los adolescentes sean más vulnerables para problemas de salud mental. Y no abordarlos, por supuesto, en la adolescencia nos llevaban a tener consecuencias en la edad adulta que podían limitar sus oportunidades para tener una vida adulta satisfactoria. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hacía una recomendación de proteger a los adolescentes de la exposición a estas experiencias adversas y los factores de riesgo para poder tener un bienestar durante la adolescencia para la salud física y mental en la edad adulta. ¿Y qué vino? La pandemia. Empezamos todos a ver estas imágenes de la pandemia, COVID, confinamiento, distanciamiento. Estoy de acuerdo con Belén, distanciamiento social. Me rompía el corazón cada vez que lo veía y me alegro mucho que lo volvieron distanciamiento físico. La vida cambió, la vida cambió, la vida cambió, la vida cambió. ¿Cuál es el nuevo normal? El nuevo normal. Esto es lo que empezamos a oír y empezaron a oír los adolescentes. Los adolescentes que de por sí ya sentían que su vida estaba en cambio. Entonces, en una etapa que todo el tiempo estaban recibiendo que su vida estaba en cambio, empiezan, la vida cambió. Entonces, más le estábamos metiendo cambio a esto. Me voy a dedicar un poco a la experiencia colombiana. Entonces, la cuarentena, como sabemos, es una experiencia desagradable para quienes lo viven.
genera una separación de los seres queridos, la pérdida de la libertad y la incertidumbre que teníamos en especial de esta enfermedad. Era un reto inicialmente para los gobernantes, para las familias, para las directivas de colegios, para los profesores, para los alumnos, para todos. Se estableció inicialmente, como habían dicho antes nuestros colegas, que los niños y las niñas y adolescentes estaban afectados y podían presentarse asintomáticos y ser esos vectores de la cadena de transmisión, los peligros. Entonces, en Colombia, la fase pandémica empieza el 11 de marzo del 2020 y toman la decisión de cerrar las escuelas, colegios, universidades, todos los eventos masivos y todos los menores de edad estaban en aislamiento preventivo. El 13 de marzo ningún colegio estaba abierto, ningún alumno podía asistir ni a universidad ni a colegio. El inicio de la cuarentena completa del país, además de colegios y universidades, fue el 25 de marzo y según el DANE, entonces 11.036.440 alumnos quedan desescolarizados porque estaban escolarizados en el 2020. Al comenzar la cuarentena, 50% de los hogares tenían algún tipo de conexión al Internet, 53 de esos tenían computadores similares y 43 tenían ambos. Y toda la escolarización se volvió virtual. Entonces veíamos que además íbamos a tener un problema. En este momento se mantiene un estado de excepción con algunos lineamientos del Ministerio de Salud y de las gobernaciones y de las alcaldías individuales. Justo ayer nos volvieron a poner en Bogotá el pico y placa con la cédula. Entonces, según tu último número de cédula, puedes entrar o salir. Los menores de edad tienen restricción, entonces los menores de edad, menores de 18, a partir de hoy en Bogotá, ya no pueden entrar ni siquiera a comprar un helado. Entonces esto vuelve a generar situaciones de estrés y de sensación de pérdida de libertad. Desde el 1 de septiembre, entonces empiezan las cosas a cambiar y empiezan los colegios a poder programar un retorno con unas muy estrictas protocolos de bioseguridad. Ya se estableció un esquema nacional de vacunación a partir de febrero. Entonces, el posible retorno a clases comienza a cubrir a 92%, mientras en la escuela inferior y 52% de la población en la escuela superior. Uno de los problemas que vimos y que hemos visto es que en la organización de los protocolos de regreso, no solo tenemos que lidiar con los adolescentes, sino con sus padres y con las ansiedades de los profesores también. Entonces, hemos visto que con la participación, sobre todo las enfermeras y las directivas de los colegios, tienen que también lidiar con eso. Entonces, a la fecha, uno de los problemas que tenemos en el Ministerio de Educación es que se estima que va a haber una deserción escolar entre 10 y 15%, sumando el agravante del cierre de algunos colegios que no podrán continuar sus labores en 2021, por lo que hablábamos anteriormente los colegas del problema de la pandemia económica. Entonces, el Observatorio de Salud Mental del Ministerio de Salud está supremamente preocupado porque existe una preocupación desde antes de la pandemia sobre la escasez de recursos para salud mental. Y a consecuencia del aislamiento, pues aún peor para los niños y los adolescentes. Muchos de los servicios de protección para la población infantil se vieron interrumpidos sus actividades por el cierre total durante la pandemia. Las actividades de tarea ocupacional, fonoaudiología, psicología, atención ambulatoria en los centros médicos. La falta de acceso a estos servicios potencialmente vuelve una situación peligrosa para los niños que ya estaban en vulnerabilidad y que quedan en mayor vulnerabilidad en sus casas con padres que no saben cómo manejar estas situaciones. 96% de los niños, se estima en Colombia, no van a alcanzar sus objetivos pedagógicos en este año. Se encontró también que existe un riesgo de abandono escolar relacionado con la crisis económica en la escolaridad privada y además porque
los comercios han estado cerrados para disminuir el contagio. Se encontró también una preocupación por la convivencia en los espacios cerrados, como decía mi colega, y por las familias disfuncionales versus armónicos, como decía Belén. Se evidenció el conflicto intrafamiliar, como decían mis colegas, y las personas, porque sabemos que las personas que están en crisis y desastres experimentan trauma psicológico que puede ser duradero y se convierte en depresión, ansiedad, abuso de sustancias. Entonces, ¿cuáles son los efectos psicológicos? Las ideas sobrevaloradas del temor por el estado de salud que todos tuvimos, las ideas sobrevaloradas de miedo a infectar a otros, la pérdida de la rutina, la falta de contacto social, la falta de actividad física, la frustración de los logros e hitos del ciclo vital, sobre todo los adolescentes que tenían todos esos movimientos de el grado, pasar al grado superior, tener ciertas libertades, poder manejar el coche, tomar clases de manejo, poder graduarme del colegio, asistir a la universidad, etcétera. Todos han sido frustrados, las pérdidas económicas, el estigma que hablábamos, los suministros inadecuados, la información inadecuada y la incertidumbre por la duración de la cuarentena. Y como vemos en diferentes países, vuelve a haber aislamiento, vuelve a haber medidas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a ver en la clínica? Cambios de humor y la habilidad afectiva, como han dicho, conductas evitativas, insomnio, estrés, confusión, aburrimiento, incremento de peleas con los cuidadores y entre hermanos, la anedonia, la tendencia a la clinofilia, la minusvalía, la ira, la desesperanza, la ansiedad y la minusvalía. Entonces, ¿por qué es tan importante en la adolescencia, sobre todo la socialización? La socialización es importante porque, y como lo hemos visto, y antes de la pandemia, se hablaba sobre los efectos tecnológicos de la virtualidad sobre lo biológico, lo sociológico y lo psicológico. Entonces, imagínense ahora, criticábamos a las redes sociales, pues ahora solo dependen de las redes sociales. Entonces, existe una conexión importantísima entre tener buenas relaciones con los pares y el bienestar social y emocional. Entonces, en este momento, más aún, jugar. Los adolescentes juegan, todavía juegan, no solo videojuegos, juegan. Y es muy importante para el desarrollo de los adolescentes. Compartir con personas que están en su mismo etapa de desarrollo. Hay algunos adolescentes que viven con los abuelos, hay algunos adolescentes que tienen que cuidar a sus hermanos muy menores y no compartir con personas en su misma etapa de desarrollo frustra sus etapas de desarrollo. Adquieren nuevos conocimientos y habilidades de sus pares o de sus profesores o de personas de la enfermera, del profesor de educación física. Hay muchas cosas que se aprenden. Aprenden a controlar las emociones y el comportamiento, a la negociación y la cooperación. Aprenden a perder, a ganar, a manejar los conflictos, a afinar la capacidad de consideración, a las perspectivas de los demás, a la tolerancia, a la frustración. Aprenden a dar y recibir apoyo social, a la intimidad, a la lealtad, al establecimiento de límites. Aprenden a aprender, a pensar, a recordar y a resolver. Eso se logra en la socialización en la escuela. Entonces, la realidad es para el retorno a las aulas. En la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, en el Laboratorio de Economía de la Educación, han encontrado las siguientes cosas. Las interacciones sociales son una necesidad humana básica, igual que las necesidades fundamentales como el consumo de alimentos o el sueño, y especialmente esencial para el cerebro del adolescente. Sentirse suficientemente conectado con los demás se asocia con consecuencias negativas profundas y duraderas para la salud física y mental. Incluso la insuficiencia de la conexión se puede aumentar la mortalidad. Además de la lectura, escritura, matemáticas, los estudiantes en las escuelas aprenden habilidades sociales, emocionales, hacen ejercicio, tienen acceso al apoyo de salud mental. Las enfermeras, los enfermeros son lo que yo les digo, donde no hay estigma, donde es aceptable, afuera donde la enfermería, no hay problema. Y otros servicios que no se logran por medio del aprendizaje del Internet, no se logra. El tiempo que pasan en la biblioteca, el tiempo que se pasa en el esparcimiento, en el ámbito físico, no
no de la clase en sí. El regreso al colegio es indispensable para el adecuado desarrollo de los adolescentes en el lugar donde se les brinda el ambiente propicio para su crecimiento y desarrollo global. Y es posible que los jóvenes hayan olvidado algunas de las habilidades y conocimientos. Por ejemplo, dependiendo de su personalidad, los introvertidos adolescentes, el momento de adquirir las habilidades de socialización se trunca a través de la virtualidad. Esos estudiantes necesitan muchísima más ayuda porque esos van a tener una ansiedad en el retorno mucho mayor, muchísimo mayor. Entonces, ese va a ser el que se resiste posiblemente al cambio. En la Universidad de los Andes y el Bosque han hecho que son universidades aquí en Colombia, han hecho unos estudios conjuntos mirando el impacto del aislamiento en la salud mental y están encontrando, están en curso, que entre 10% y 42% de los pacientes que entrevistaron manifestaron síntomas de ansiedad y depresión. Esto es en la población de adolescentes. El aislamiento y la sensación de soledad, como decía Ramón, que tenemos que saber manejar, la depresión, el temor del contagio, la violencia doméstica, dificultades económicas, consumo de alcohol y otras sustancias, pueden considerarse como factores determinantes asociados al aumento de las tasas de suicidio que hemos visto. Desafortunadamente hemos visto que el suicidio ha aumentado y en forma temprana tenemos datos de suicidio desde los 9 años, muy tristemente. Algunas de las respuestas emocionales del aislamiento que han encontrado: miedo, incertidumbre, además de comportamientos sociales negativos impulsados por el miedo y la percepción distorsionada del riesgo. Aunque al parecer las restricciones han sido aliviadas, es, Quedan y se 5 minutos. gracias. Entonces, como habíamos visto, nuestros colegas nos habían dicho, entonces ver largos periodos de aislamiento tienen 5 veces más probabilidad de tener síntomas negativos y de estrés postraumático en los adolescentes. Entonces, las últimas dos son las recomendaciones que tenemos para ustedes. Se debe aumentar el acompañamiento y el apoyo emocional a los niños, niñas y adolescentes menores de 18. Al volver a las actividades de socialización, se debe fomentar el autocuidado y los criterios claros de bioseguridad. Al regresar a las clases es importante que los adultos refuercen la importancia del lavado de las manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico. Se debe informar la forma adecuada según su edad, evitar exposición, lo que hablábamos con los colegas anteriormente. Se debe monitorear el tiempo que pasa frente a computadores, dispositivos, videojuegos, aun cuando es con los deberes escolares. Para los adolescentes, lo que se necesita, las autoridades estar pendientes es de una comunicación efectiva y rápida dirigida a los adolescentes, que ellos puedan sentir seguridad en los suministros, tanto generales como médicos, para los adolescentes, sentir que el periodo de cuarentena tiene una duración establecida y no que deban cambiarse con tanta frecuencia, sino en situaciones extremas y circunstancias extremas que impactan a los adolescentes. La mayoría de los efectos adversos en la salud mental provienen de esa imposición de restricción de libertad. Los funcionarios de salud pública deben enfatizar que el participar en el aislamiento tiene un efecto, viene por un altruismo, y entender y ayudar a los adolescentes a entender eso que quiere decir. Las actividades en familia se deben fomentar, se recomienda la práctica de deporte, utilizar internet y redes sociales para permanecer en conexión social, fomentar las actividades que generan un gusto y disminuyen el estrés. Por favor, fomentar mindfulness, meditación, mantener las rutinas del sueño, mantener la dieta adecuada y evitar comida chatarra, no dejar que pasen el día en pijama, que se tomen una ducha todos los días. Parecen recomendaciones muy sencillas, pero son muy necesarias. Y el seguimiento de la salud mental en los adolescentes se debe fomentar en todos nosotros, en los padres, en todas las personas que tienen relación con los adolescentes, ya que pueden manifestar síntomas de estrés postraumático y otras enfermedades mentales severas con el paso de los años. Muchísimas gracias. Aquí está la bibliografía revisada de diferentes partes del mundo y de Colombia.
Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y desde Colombia un saludo enorme a Chile y a los colegas de otras partes. Qué rico poder unirnos, que para esto sí sirve la virtualidad. Así es, doctora Juliana, muchas gracias a usted y tiene mucha razón. Hay que ver de repente el vaso medio lleno y una de las posibilidades que nos ha brindado esta pandemia es esto, estas comunicaciones internacionales con excelentes profesionales que nos brindan mucha también ayuda ya en el desarrollo de buenas prácticas para nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que muchas gracias. Qué bueno que su presentación fue orientada a los adolescentes, súper importante. La verdad que ellos son un grupo muy interesante, tienen sus características. Bien, para continuar, vamos a presentar a nuestra cuarta exponente de la mesa, del módulo 2, perdón. Vamos a presentar a la doctora Juliana García Castro. Ella nos acompaña desde Bogotá, Colombia, así que bienvenida, doctora Juliana. Ella es médico psiquiatra, ya con una maestría en cultura, educación y desarrollo humano de New York University. Es asesora también en salud mental escolar. Bienvenida, doctora Juliana. Muchísimas gracias a la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Escolar. Quiero felicitarlos por esta maravillosa jornada. Muchas gracias al doctor Iván, la doctora Belén y a Ramón por sus presentaciones. Mientras tanto, estuve tratando de quitar ciertas cosas que ustedes me adelantaron. Quiero felicitarlos a ustedes como sociedad y enfermeros porque veo que la actividad que ustedes hacen es maravillosa y a nivel escolar la enfermería nos ayuda y nos apoya muchísimo a medicina y en psiquiatría especialmente, ya que desafortunadamente el estigma que sigue existiendo en la sociedad para llegar hasta la psiquiatría, menos al psicólogo, pero aún así, a ustedes llegan más fácilmente los alumnos, los adolescentes, los niños, hasta los padres, y recurren a ustedes. Y como decía claramente Ramón, me parece maravilloso esa actitud tan empática, ese entendimiento de la transferencia y contratransferencia en la relación humana y terapéutica que se crea y los felicito porque realmente son eventos como estos los que nos recarga para seguir trabajando en lo que estamos haciendo y mucho más después de un año como este. Entonces quería empezar con unos datos que teníamos al principio de este año de la Organización Mundial de la Salud. Una de cada 6 personas estaban entre los 10 y los 19 años. Los trastornos mentales representaban un 16% de la carga mundial de las enfermedades y lesiones en esta población. La mitad de los trastornos mentales empezaban en los 14 años, pero la mayoría de estos casos no se detectaban y no se trataban. La depresión como la principal de las causas de enfermedad, discapacidad entre los adolescentes a nivel mundial, el suicidio como la tercera causa de muerte para los jóvenes en la edad de los 15 y los 19 años. Esto volvía un impacto muy importante, esto es prepandemia. Los múltiples cambios físicos, emocionales y sociales que se dan en este periodo, incluye la exposición a las condiciones socioeconómicas, el abuso y la violencia, hacen que los adolescentes sean más vulnerables para problemas de salud mental. Y no abordarlos, por supuesto, en la adolescencia nos llevaban a tener consecuencias en la edad adulta que podían limitar sus oportunidades para tener una vida adulta satisfactoria. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hacía una recomendación de proteger a los adolescentes de la exposición a estas experiencias adversas y los factores de riesgo para poder tener un bienestar durante la adolescencia para la salud física y mental en la edad adulta. ¿Y qué vino? La pandemia. Empezamos todos a ver estas imágenes de la pandemia, COVID, confinamiento, distanciamiento. Estoy de acuerdo con Belén, distanciamiento social. Me rompía el corazón cada vez que lo veía y me alegro mucho que lo volvieron distanciamiento físico. La vida cambió, la vida cambió, la vida cambió, la vida cambió. ¿Cuál es el nuevo normal? El nuevo normal. Esto es lo que empezamos a oír y empezaron a oír los adolescentes. Los adolescentes que de por sí ya sentían
que su vida estaba en cambio. Entonces, en una etapa que todo el tiempo estaban recibiendo que su vida estaba en cambio, empiezan, la vida cambió. Entonces, más le estábamos metiendo cambio a esto. Me voy a dedicar un poco a la experiencia colombiana. Entonces, la cuarentena, como sabemos, es una experiencia desagradable para quienes lo viven, genera una separación de los seres queridos, la pérdida de la libertad y la incertidumbre que teníamos en especial de esta enfermedad. Era un reto inicialmente para los gobernantes, para las familias, para las directivas de colegios, para los profesores, para los alumnos, para todos. Se estableció inicialmente, como habían dicho antes nuestros colegas, que los niños y las niñas y adolescentes estaban afectados y podían presentarse asintomáticos y ser esos vectores de la cadena de transmisión, los peligros. Entonces, en Colombia, la fase pandémica empieza el 11 de marzo del 2020 y toman la decisión de cerrar las escuelas, colegios, universidades, todos los eventos masivos y todos los menores de edad estaban en aislamiento preventivo. El 13 de marzo ningún colegio estaba abierto, ningún alumno podía asistir ni a universidad ni a colegio. El inicio de la cuarentena completa del país, además de colegios y universidades, fue el 25 de marzo y según el DANE, entonces 11.036.440 alumnos quedan desescolarizados porque estaban escolarizados en el 2020. Al comenzar la cuarentena, 50% de los hogares tenían algún tipo de conexión al Internet, 53 de esos tenían computadores similares y 43 tenían ambos. Y toda la escolarización se volvió virtual. Entonces veíamos que además íbamos a tener un problema. En este momento se mantiene un estado de excepción con algunos lineamientos del Ministerio de Salud y de las gobernaciones y de las alcaldías individuales. Justo ayer nos volvieron a poner en Bogotá el pico y placa con la cédula. Entonces, según tu último número de cédula, puedes entrar o salir. Los menores de edad tienen restricción, entonces los menores de edad, menores de 18, a partir de hoy en Bogotá, ya no pueden entrar ni siquiera a comprar un helado. Entonces esto vuelve a generar situaciones de estrés y de sensación de pérdida de libertad. Desde el 1 de septiembre, entonces empiezan las cosas a cambiar y empiezan los colegios a poder programar un retorno con unas muy estrictas protocolos de bioseguridad. Ya se estableció un esquema nacional de vacunación a partir de febrero. Entonces, el posible retorno a clases comienza a cubrir a 92%, mientras en la escuela inferior y 52% de la población en la escuela superior. Uno de los problemas que vimos y que hemos visto es que en la organización de los protocolos de regreso, no solo tenemos que lidiar con los adolescentes, sino con sus padres y con las ansiedades de los profesores también. Entonces, hemos visto que con la participación, sobre todo las enfermeras y las directivas de los colegios, tienen que también lidiar con eso. Entonces, a la fecha, uno de los problemas que tenemos en el Ministerio de Educación es que se estima que va a haber una deserción escolar entre 10 y 15%, sumando el agravante del cierre de algunos colegios que no podrán continuar sus labores en 2021, por lo que hablábamos anteriormente los colegas del problema de la pandemia económica. Entonces, el Observatorio de Salud Mental del Ministerio de Salud está supremamente preocupado porque existe una preocupación desde antes de la pandemia sobre la escasez de recursos para salud mental. Y a consecuencia del aislamiento, pues aún peor para los niños y los adolescentes. Muchos de los servicios de protección para la población infantil se vieron interrumpidos sus actividades por el cierre total durante la pandemia. Las actividades de tarea ocupacional, fonoaudiología, psicología, atención ambulatoria en los centros médicos. La falta de acceso a estos servicios potencialmente vuelve una situación peligrosa para los niños que ya estaban en vulnerabilidad y que quedan en mayor vulnerabilidad en sus casas con padres que no saben cómo manejar estas situaciones. 96%
de los niños se estima en Colombia no van a alcanzar sus objetivos pedagógicos en este año. Se encontró también que existe un riesgo de abandono escolar relacionado con la crisis económica en la escolaridad privada y además porque los comercios han estado cerrados para disminuir el contagio. Se encontró también una preocupación por la convivencia en los espacios cerrados, como decía mi colega, y por las familias disfuncionales versus armónicos, como decía Belén. Se evidenció el conflicto intrafamiliar, como decían mis colegas, y las personas, y porque sabemos que las personas que están en crisis y desastres experimentan trauma psicológico que puede ser duradero y se convierte en depresión, ansiedad, abuso de sustancias. Entonces, ¿cuáles son los efectos psicológicos? Las ideas sobrevaloradas del temor por el estado de salud que todos tuvimos, las ideas sobrevaloradas de miedo a infectar a otros, la pérdida de la rutina, la falta de contacto social, la falta de actividad física, la frustración de los logros e hitos del ciclo vital, sobre todo los adolescentes que tenían todos esos movimientos de el grado, pasar al grado superior, tener ciertas libertades, poder manejar el coche, tomar clases de manejo, poder graduarme del colegio, asistir a la universidad, etcétera. Todos han sido frustrados, las pérdidas económicas, el estigma que hablábamos, los suministros inadecuados, la información inadecuada y la incertidumbre por la duración de la cuarentena y como vemos en diferentes países vuelve a haber aislamiento, vuelve a haber medidas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo vamos a ver en la clínica? Cambios de humor y la habilidad afectiva, como han dicho, conductas evitativas, insomnio, estrés, confusión, aburrimiento, incremento de peleas con los cuidadores y entre hermanos, la anedonia, la tendencia a la clinofilia, la minusvalía, la ira, la desesperanza, la ansiedad y la minusvalía. Entonces, ¿por qué es tan importante en la adolescencia, sobre todo la socialización? La socialización es importante porque, y como lo hemos visto, y antes de la pandemia, se hablaba sobre los efectos tecnológicos de la virtualidad sobre lo biológico, lo sociológico y lo psicológico. Entonces, imagínense ahora, criticábamos a las redes sociales, pues ahora solo dependen de las redes sociales. Entonces, existe una conexión importantísima entre tener buenas relaciones con los pares y el bienestar social y emocional. Entonces, en este momento, más aún, jugar. Los adolescentes juegan, todavía juegan, no solo videojuegos, juegan. Y es muy importante para el desarrollo de los adolescentes. Compartir con personas que están en su mismo etapa de desarrollo. Hay algunos adolescentes que viven con los abuelos, hay algunos adolescentes que tienen que cuidar a sus hermanos muy menores y no compartir con personas en su misma etapa de desarrollo frustra sus etapas de desarrollo. Adquieren nuevos conocimientos y habilidades de sus pares o de sus profesores o de personas de la enfermera, del profesor de educación física. Hay muchas cosas que se aprenden. Aprenden a controlar las emociones y el comportamiento, a la negociación y la cooperación. Aprenden a perder, a ganar, a manejar los conflictos, a afinar la capacidad de consideración, a las perspectivas de los demás, a la tolerancia, a la frustración. Aprenden a dar y recibir apoyo social, a la intimidad, a la lealtad, al establecimiento de límites. Aprenden a aprender, a pensar, a recordar y a resolver. Eso se logra en la socialización en la escuela. Entonces, la realidad es para el retorno a las aulas. En la Universidad Pontificia Universidad Javeriana, en el Laboratorio de Economía de la Educación, han encontrado los siguientes cosas. Las interacciones sociales son una necesidad humana básica, igual que las necesidades fundamentales como el consumo de alimentos o el sueño, y especialmente esencial para el cerebro del adolescente. Sentirse suficientemente conectado con los demás se asocia con consecuencias negativas profundas y duraderas para la salud física y mental. Incluso la insuficiencia de la conexión se puede aumentar la mortalidad. Además de la lectura, escritura, matemáticas, los estudiantes en las escuelas aprenden habilidades sociales, emocionales, hacen ejercicio, tienen acceso al apoyo de salud mental. Las enfermeras, los enfermeros
son lo que yo les digo, donde no hay estigma, donde es aceptable, afuera donde la enfermería, no hay problema. Y otros servicios que no se logran por medio del aprendizaje del Internet, no se logra. El tiempo que pasan en la biblioteca, el tiempo que se pasa en el esparcimiento, en el ámbito físico, no es, no de la clase en sí. El regreso al colegio es indispensable para el adecuado desarrollo de los adolescentes en el lugar donde se les brinda el ambiente propicio para su crecimiento y desarrollo global. Y es posible que los jóvenes hayan olvidado algunas de las habilidades y conocimientos. Por ejemplo, dependiendo de su personalidad, los introvertidos adolescentes, el momento de adquirir las habilidades de socialización se trunca a través de la virtualidad. Esos estudiantes necesitan muchísima más ayuda porque esos van a tener una ansiedad en el retorno mucho mayor, muchísimo mayor. Entonces, ese va a ser el que se resiste posiblemente al cambio. En la Universidad de los Andes y el Bosque han hecho que son universidades aquí en Colombia, han hecho unos estudios conjuntos mirando el impacto del aislamiento en la salud mental y están en curso, que entre 10% y 42% de los pacientes que entrevistaron manifestaron síntomas de ansiedad y depresión. Esto es en la población de adolescentes. El aislamiento y la sensación de soledad, como decía Ramón, que tenemos que saber manejar la depresión, el temor del contagio, la violencia doméstica, dificultades económicas, consumo de alcohol y otras sustancias, pueden considerarse como factores determinantes asociados al aumento de las tasas de suicidio que hemos visto. Desafortunadamente hemos visto que el suicidio ha aumentado y en forma temprana tenemos datos de suicidio desde los 9 años, muy tristemente. Algunas de las respuestas emocionales del aislamiento que han encontrado: miedo, incertidumbre, además de comportamientos sociales negativos impulsados por el miedo y la percepción distorsionada del riesgo. Aunque al parecer las restricciones han sido aliviadas, Quedan 5 minutos. gracias. Entonces, como habíamos visto, nuestros colegas nos habían dicho, entonces ver largos periodos de aislamiento tienen 5 veces más probabilidad de tener síntomas negativos y de estrés postraumático en los adolescentes. Entonces, las últimas dos son las recomendaciones que tenemos para ustedes. Se debe aumentar el acompañamiento y el apoyo emocional a los niños, niñas y adolescentes menores de 18. Al volver a las actividades de socialización, se debe fomentar el autocuidado y los criterios claros de bioseguridad. Al regresar a las clases es importante que los adultos refuercen la importancia del lavado de las manos, uso de tapabocas y distanciamiento físico. Se debe informar la forma adecuada según su edad, evitar exposición, lo que hablábamos con los colegas anteriormente. Se debe monitorear el tiempo que pasa frente a computadores, dispositivos, videojuegos, aun cuando es con los deberes escolares. Para los adolescentes lo que se necesita, las autoridades estar pendientes es de una comunicación efectiva y rápida dirigida a los adolescentes, que ellos puedan sentir seguridad en los suministros, tanto generales como médicos, para los adolescentes, sentir que el periodo de cuarentena tiene una duración establecida y no que deban cambiarse con tanta frecuencia, sino en situaciones extremas y circunstancias extremas que impactan a los adolescentes. La mayoría de los efectos adversos en la salud mental provienen de esa imposición de restricción de libertad. Los funcionarios de salud pública deben enfatizar que el participar en el aislamiento tiene un efecto, viene por un altruismo, y entender y ayudar a los adolescentes a entender eso que quiere decir. Las actividades en familia se deben fomentar, se recomienda la práctica de deporte, utilizar internet y redes sociales para permanecer en conexión social, fomentar las actividades que generan un gusto y disminuyen el estrés. Por favor, fomentar mindfulness, meditación, mantener las rutinas del sueño, mantener la dieta adecuada y evitar comida chatarra, no dejar que pasen el día en pijama, que se tomen una ducha todos los días. Parecen recomendaciones muy sencillas, pero son muy necesarias.
Y el seguimiento de la salud mental en los adolescentes se debe fomentar en todos nosotros, en los padres, en todas las personas que tienen relación con los adolescentes, ya que pueden manifestar síntomas de estrés postraumático y otras enfermedades mentales severas con el paso de los años. Muchísimas gracias. Aquí está la bibliografía revisada de diferentes partes del mundo y de Colombia. Muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y desde Colombia un saludo enorme a Chile y a los colegas de otras partes. Qué rico poder unirnos, que para esto sí sirve la virtualidad. Así es, doctora Juliana, muchas gracias a usted y tiene mucha razón. Hay que ver de repente el vaso medio lleno y una de las posibilidades que nos ha brindado esta pandemia es esto, estas comunicaciones internacionales con excelentes profesionales que nos brindan mucha también ayuda ya en el desarrollo de buenas prácticas para nuestros niños, niñas y adolescentes. Así que muchas gracias. Qué bueno que su presentación fue orientada a los adolescentes, súper importante. La verdad que ellos son un grupo muy interesante, tienen sus características, ya